Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias y la información de actualidad. Hoy vamos a hablar una vez más de vivienda. ¿Qué narices está pasando con el mercado del alquiler, que cada vez está más difícil, más caro, más imposible poder alquilar un piso? Y vamos a desmontar las mentiras, las engañifas del gobierno sobre esta cuestión. Por desgracia, no es la primera vez que hablamos de vivienda en este programa y mucho me temo que tampoco será la última. Como digo, los precios del alquiler no dejan de subir. Alquilar un piso es cada vez más difícil y la izquierda, que lleva 6 años en el gobierno, no 1 o 2 meses, sino 6 años, echa la culpa a los propietarios, a las comunidades autónomas, a la oposición de todo este desaguisado. Y además amenaza con tomar nuevas medidas socialistas, como no, contra los propietarios, contra la propiedad privada. ¿Qué consecuencias van a tener este tipo de medidas? ¿A qué se debe? ¿A qué responde el desastre actual del mercado del alquiler en España? ¿Hay solución? Estas y otras cuestiones a continuación. Si estáis preparados, arrancamos. Amigos, España tiene un problemón con la vivienda. El precio medio para comprar una casa ha subido más de un 33% desde que nuestro queridísimo, amado, admirado líder supremo Pedro Sánchez gobierna en este país. Un 33% es lo que ha subido de media el precio de la vivienda en España desde mediados del año 2018. El precio por metro cuadrado ha pasado de 1.635 euros a 2.176 euros durante estos 6 años. Y algo similar sucede con el alquiler. Fijaos en el siguiente gráfico. El precio del alquiler en España, el precio medio, ha subido un 29%, casi un 30%, también durante este periodo, desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno. El precio medio del alquiler ha subido desde los 10,4 euros por metro cuadrado hasta los 13,4 euros. Y el alquiler sube además de forma muy sustancial a partir del año 2021 en todas las grandes ciudades. Fijaos en el siguiente gráfico. Ahí vemos cómo prácticamente no hay distinción. Hay, si os fijáis, en el año 2020 un bache, una caída. Esa caída responde a la pandemia. En el año 2020 nos metieron a todos en nuestras casas. El mercado colapsó, la gente tuvo que dejar de trabajar y como consecuencia de ello la actividad económica cayó de forma muy sustancial y con ella también el precio de venta de viviendas y el precio de los alquileres. Pero a partir del año 2020 el precio del alquiler sube con fuerza, especialmente a partir del año 2021, que es prácticamente, como veis ahí, ese pico que hace a partir del año 2020-2021 en todas las ciudades de España. Y, oh casualidad, Barcelona encabezando ese tipo de subidas. Acceder a una vivienda en alquiler es cada vez más costoso porque, además, el precio de alquiler ha subido mucho más que los sueldos. Atención al siguiente gráfico. Ahí vemos cómo ha evolucionado el precio medio de los alquileres en función de los sueldos, en función de la renta media de los hogares en las diferentes ciudades de España, en algunas de las principales ciudades de España. Como digo, acceder a una vivienda no es que solo sea más caro, es que además es mucho más costoso, nos cuesta mucho más dinero. El alquiler se come cada vez más un porcentaje mayor de nuestra renta, un porcentaje mayor de nuestros ingresos, porque los alquileres han subido mucho más que nuestros sueldos en los últimos años. Y esto es especialmente gravoso, es especialmente difícil para los jóvenes que tienen empleos más precarios, que cobran menos dinero porque acaban de incorporarse al mercado laboral, y también para las rentas bajas, para las familias más vulnerables, que ganan menos dinero. El alquiler sube mucho
los sueldos suben menos, pero en el caso de las familias más vulnerables con rentas bajas, el porcentaje de sus ingresos que tienen que destinar al pago del alquiler es todavía más gravoso, es todavía más fuerte o más intenso. Como consecuencia de ello, son los más perjudicados. La situación actual es grave para todos los españoles, pero especialmente para los jóvenes y para las familias más vulnerables, es decir, para las rentas bajas. Fijaos, los españoles destinan al alquiler más porcentaje de renta que la media de la Unión Europea. Destinamos un porcentaje más alto de nuestros ingresos al pago del alquiler, mayor que el de alemanes, italianos, portugueses, franceses. Destinamos más dinero, más porcentaje de nuestra renta al pago del alquiler que la media de los países comunitarios. Esto es un problema muy grave. Fijaos, el 40% de los inquilinos en España destinan de media el 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Pero ojo, porque las familias más vulnerables, como digo, las de rentas bajas, destinan hasta el 45% del sueldo al alquiler, lo cual es una situación absolutamente dramática. Fijaos, este drama de los alquileres, especialmente en las rentas bajas y entre los jóvenes, lo podemos ver en este gráfico. Ahí se ve cuál es el porcentaje de renta que destinan diferentes países europeos al pago del alquiler. España lidera, encabeza este particular ranking. En el caso de las rentas más bajas, los españoles destinan hasta el 45% de sus ingresos al pago del alquiler. Como digo, un auténtico drama. Ahora bien, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón de este problema? Es evidente que hay un problema con el mercado del alquiler. Los precios no dejan de subir, cada vez es más complicado alquilar un piso en España y cada vez destinamos un porcentaje mayor de nuestros ingresos al pago del alquiler. ¿A qué se debe este problema? ¿Cuál es el origen real de esta situación? Pues bien, lo primero de todo es un problema de oferta. Hay escasez de vivienda en alquiler. Y la primera razón de esta falta de oferta es que en este país llamado España se construye poco. Hay poca construcción de vivienda nueva. Fijaos en el siguiente gráfico. Aquí se ve perfectamente cómo ha evolucionado en la construcción de obra nueva en España, de viviendas nuevas. Son los visados entre el año 1992 y el año 2023. Veis cómo durante la burbuja inmobiliaria, desde finales de los años 90 hasta el año 2007-2008, se dispara la construcción de vivienda, fruto de una burbuja crediticia. Luego llega la gran crisis y se desploma. Pero la crisis inmobiliaria, el estallido de la burbuja pasó, atención, hace más de 15 años. Y desde entonces no se ha recuperado en ningún caso la construcción de vivienda nueva. Se mantiene prácticamente estancada. No se construye vivienda nueva en España. Y eso es un problema porque la población ha crecido en este país, especialmente en los últimos años como consecuencia de la llegada de inmigrantes. Más población, menos vivienda nueva, hay un problema de oferta en la construcción de vivienda nueva. No se construye lo suficiente en este país para atender la demanda. Ese es el primer factor. Y relacionado con esto, fijaos el siguiente gráfico. Como os comentaba antes, el número de hogares netos, el número de hogares que se crea en España, crece por encima de la vivienda nueva. La construcción de vivienda nueva se sitúa por debajo de la creación neta de hogares en 2022 y en el año 2023, algo inédito en la historia del mercado inmobiliario español. Es decir, no se está invirtiendo en vivienda nueva. El número de hogares crece y, sin embargo, no hay vivienda nueva suficiente para atender esa demanda. Y eso, como digo, es un problema. Algunos dirán, bueno, pero hay mucha casa vacía. Pues no, porque buena parte de esas viviendas vacías se encuentran en zonas rurales o en pequeñas ciudades, donde no hay demanda. Además, en las ciudades con más de 250.000 habitantes, en las grandes capitales de provincia, las viviendas vacías apenas rondan las 400.000. Es decir,
tan solo el 2% del total de viviendas. Por lo tanto, no solventa nada el hecho de que haya o no viviendas vacías en las grandes ciudades. No resolvería en ningún caso el problema. Por lo tanto, la primera razón es evidente. No se construye lo suficiente, no se invierte lo suficiente en la construcción de obra nueva. La segunda razón de la falta de oferta, de la escasez de oferta, es que los pisos en alquiler se han hundido, han desaparecido del mercado, están desapareciendo del mercado. Cada vez hay menos viviendas en alquiler. Fijaos en el siguiente gráfico. El stock de vivienda en alquiler, es decir, el porcentaje de pisos en alquiler sobre el parque total de viviendas ha bajado del 1,3% en el año 2021 al 0,6% en el año 2024. Es decir, las viviendas en alquiler en España se han reducido a la mitad en tan solo los últimos 3-4 años. Pero ¿qué narices está pasando en el mercado del alquiler? ¿Por qué cada vez hay menos pisos en alquiler en España? Houston, tenemos un problema. Cada vez hay menos oferta de vivienda en alquiler y, sin embargo, la demanda se mantiene estable e incluso crece. ¿Cuál es el resultado de esta dinámica? Pues que el alquiler básicamente se ha convertido en una misión imposible en España. Hay muchos posibles inquilinos, pero muy pocos pisos disponibles. Según el último informe del Observatorio del Alquiler, en España, atención, hay una media de 115 personas interesadas por cada piso en alquiler que sale al mercado. Fijaos en el siguiente gráfico. Esto refleja la presión nacional sobre el alquiler. Como digo, de media hay 115 interesados por piso. Imaginaos la locura que supone esto. Una cola que da la vuelta a la manzana, interesados en alquilar un piso. 115 candidatos por cada piso que sale en alquiler. Por cada piso que sale al mercado. En el año 2019, antes de la pandemia, el número de interesados era de 16 de media. 16 posibles inquilinos por piso. Ahora estamos en 115 inquilinos interesados por piso. Por lo tanto, la presión sobre el alquiler en España se ha multiplicado por 10 bajo el queridísimo, maravilloso, admiradísimo y muy socialista gobierno de Pedro Sánchez. Y esto, amigos, que haya tanta demanda para tan poca oferta, tiene una consecuencia, y es la subida de los precios. Fijaos en el siguiente gráfico. El precio del alquiler en España, de media, se sitúa ya por encima de los 1.100 euros al mes, frente a los poco más de 700 euros en el año 2019. Es decir, el precio medio del alquiler en España ha subido en los últimos 5 años 400 euros más al mes. Un 60% más. El alquiler en España, bajo nuestro muy socialista gobierno de Pedro Sánchez, se ha disparado casi un 60% en estos últimos años. ¿Y sabéis dónde está peor la situación? Atención al siguiente gráfico. En la muy socialista Cataluña. Cataluña, que es de las pocas comunidades autónomas que ha aplicado la ley de vivienda que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez en el año 2023, es donde más ha subido la presión sobre los alquileres y donde más ha subido el precio de los alquileres. Cada vivienda que sale al mercado del alquiler en Cataluña recibe, atención, 318 contactos de media en 10 días. 318 frente a 115, que es la media nacional. Imaginaos, en Cataluña tú pones un piso en alquiler y en 10 días tienes a 300 tíos en la calle esperando para alquilarlo. A 300. 3 veces más que en la media nacional. 3 veces más que en el resto de España. Y en Barcelona, la más socialista de las provincias
dentro de la muy socialista Cataluña, se han llegado a registrar, atención, hasta 2.700 peticiones por piso. Hay algunos pisos en Barcelona que cuando salen en alquiler reciben 2.700 contactos, 2.700 personas interesadas en alquilarlo. Es una locura. Como consecuencia, el precio del alquiler en Cataluña también es el más alto de España. 1.402 euros al mes de media. Y Barcelona es la segunda provincia más cara del país, con casi 1.600 euros de media al mes, solo por detrás de Baleares, que es una isla. Por lo tanto, conclusión, es evidente, amigos, a más socialismo inmobiliario, a más intervencionismo, más difícil y más caro sale alquilar. Esta es la razón de fondo. El problema del alquiler en España se debe a un problema de oferta. A escasez de oferta no se construye lo suficiente y encima los pisos en alquiler son cada vez menos. Están desapareciendo los pisos en alquiler del mercado. Cada vez hay menos. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez hay menos? ¿Qué le pasa a los propietarios que no quieren alquilar sus pisos? Malditos especuladores, malditos egoístas. Hay que acabar con ellos. Esto es lo que dice el gobierno, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Es una cuestión de egoísmo? ¿Es que los propietarios no quieren alquilar sus viviendas y prefieren dejar a las pobres familias en la calle? Seamos sensatos, por favor. ¿Por qué no hay pisos en alquiler en España? Básicamente, el problema de la falta de construcción se debe a un problema político. En España es muy difícil construir porque no hay suelo suficiente. Sí, algunos de vosotros diréis, ¿cómo que no hay suelo suficiente? Si básicamente España es sobra suelo por todos lados. Hay suelo y suelo. No es un problema de escasez de suelo en ningún caso, pero hete aquí que los políticos restringen artificialmente la oferta de suelo porque son los políticos los que deciden dónde se puede construir. Y comunidades autónomas y ayuntamientos limitan el suelo susceptible de poder ser habilitado para la construcción. Por lo tanto, se restringe la oferta de forma artificial. No se puede construir donde uno quiera. A pesar de que hay páramos y páramos de tierra en este país absolutamente baldíos y que no son en ningún caso grandes parques naturales ni tienen un especial valor desde el punto de vista ecológico, sino que simplemente al político de turno no le sale de las narices habilitarlo para que se pueda construir. Además, aunque fuera suelo urbano, donde se pudiera construir, hay que hacer planes urbanísticos, que no es más que socialismo de la peor calaña, donde también el político decide cómo hay que construir y cuántos pisos hay que construir y cuándo hay que construir. Lo deciden absolutamente todo mediante autorizaciones y permisos de todo tipo. Por lo tanto, si hay falta de obra nueva, es una cuestión política, es un problema político, de escasez artificial creada por el intervencionismo político, por los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el gobierno central que no ponen suelo suficiente en el mercado y que además ponen enormes trabas para poder desarrollar cualquier tipo de promoción, porque cualquier plan urbanístico requiere años de tramitación para poder empezar a poner la primera piedra y levantar un edificio. Y lo mismo sucede con las viviendas o los edificios que se reformen. Requieres una autorización administrativa. Por lo tanto, hay un problema político en cuanto a la construcción de obra nueva. ¿Pero qué pasa con el mercado del alquiler? Pues lo que pasa básicamente es que los propietarios tienen miedo. Los propietarios tienen miedo a alquilar en este país. Y tienen miedo a alquilar porque están absolutamente desprotegidos ante la morosidad, ante la ocupación y, por lo tanto, ante la delincuencia y ante los sinvergüenzas. ¿Y quién les protege?
¿Quién protege a los morosos, a los ocupas, a los delincuentes y a los caraduras y sinvergüenzas que no pagan el alquiler o que directamente se meten en casa ajena? Los protege el gobierno, amigos. Los protege el Estado. El Estado protege al delincuente, protege al moroso y desprotege y deja ante la intemperie al propietario, al contribuyente, al ciudadano honrado que invierte su dinero, que ahorra, que trabaja, que paga impuestos y que, sin embargo, se siente absolutamente indefenso ante el latrocinio de morosos y ocupas. Esta es la realidad. Y esta situación se ha agravado especialmente desde el año 2020 con Pedro Sánchez en el gobierno. Este gobierno de socialistas y comunistas aprovechó la pandemia para aprobar una serie de medidas extraordinarias que se han mantenido vigentes durante el tiempo. Y desde el año 2020 en este país se prohíbe desalojar, desahuciar a los morosos, a los inquilinos morosos que se califican como vulnerables. Familias con hijos básicamente y con rentas bajas. No se les puede echar en caso de que impaguen el alquiler. Oiga, y yo me pregunto, ¿y para qué pagamos impuestos? ¿No hay unos servicios sociales? Si una familia tiene problemas económicos, que se encargue de servicios sociales. Esa no es tarea del contribuyente, esa no es tarea del ciudadano de a pie y esa no es tarea del propietario que paga religiosamente sus impuestos. Esa es tarea de las administraciones públicas, que deberían hacer su trabajo y no lo hacen. En lugar de solventar una situación de necesidad económica y realojarlos en una vivienda pública o en otro tipo de servicio a cargo de la administración, no. Lo que hacen los políticos es, no, si no pagan, te fastidias. Te lo comes tú. Y no lo puedes echar. Eso sucede desde el año 2020. Pero es que además el gobierno, este maravilloso gobierno, también ha prohibido subir el alquiler según la inflación. Por lo tanto, hay muchos propietarios que no les renta alquilar una vivienda porque están perdiendo dinero. Porque el precio al que tienen que poner el alquiler de su piso es inferior al precio de mercado y por lo tanto están perdiendo dinero y muchos de ellos prefieren no alquilar, prefieren venderlo o dedicarlo al alquiler turístico o directamente mantener la casa cerrada y dejarse de problemas. Además, este gobierno ha reducido las bonificaciones fiscales al alquiler, por lo tanto, es menos rentable alquilar. Y encima, en el año 2023, este maravilloso gobierno aprobó la ley de vivienda que complica enormemente recuperar un inmueble en caso de impago. La consecuencia de todo ello es que ha aumentado la morosidad. Fijaos en el siguiente gráfico. Los retrasos en el pago del alquiler han subido mucho desde el año 2019. Un 12% de los hogares en alquiler se retrasan el pago 2 o más veces al año, mientras que en el año 2019 este porcentaje era del 7%. Es decir, que la morosidad de inquilinos ha aumentado de forma muy sustancial, en 5 puntos porcentuales. Casi en la actualidad el 17% de los inquilinos dejan de pagar 1 o 2 meses al año de alquiler. Ha aumentado la morosidad y ya no digamos la morosidad total, los inquiocupas que directamente dejan de pagar. Por lo tanto, aumenta la morosidad, lo cual es un incentivo perverso, y encima cada vez es más complicado desalojar a los morosos, porque un procedimiento judicial para desahuciar a un moroso se retrasa hasta 2 y 3 años de media, y como sea una familia vulnerable, olvídate, no recuperas el piso. No lo recuperas. Y en caso de que se te meta un ocupa, un delincuente, un criminal, un sinvergüenza, un ladrón, también 2, 3 años para recuperar lo que es tuyo, lo que has pagado con el esfuerzo de tu trabajo. Es absolutamente increíble. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que los propietarios, como hay un riesgo enorme a la hora de alquilar, hay muchos que deciden no alquilar. Por lo tanto, desaparece la oferta del mercado. Prefieren venderlo o cerrar el piso, o destinarlo a alquiler turístico, como decía antes. Pero los que deciden alquilar
los que se arriesgan, intentan minimizar el riesgo. ¿Y cómo intentan minimizar el riesgo? Pues básicamente exigen más garantías, más requisitos a la hora de seleccionar al inquilino con el fin de salvaguardarse de un posible impago. Por eso, muchos de los propietarios que ponen sus pisos en alquiler, para ir a visitar el piso, requieren o exigen el envío previo de la nómina. Un nivel de ingresos alto, de más de 4 o 5 mil euros al mes por pareja, para garantizarse que le van a pagar la renta. Desde luego, olvídate, las familias con hijos, descartado. Hay que estar muy loco en este país para alquilarle un piso a una familia con hijos. Porque si te dejan de pagar, has perdido el piso, amigo. No lo vas a recuperar. Después, un mes de fianza, un mes de alquiler en curso, 2 meses de garantía adicional, un seguro de impago que se prorratea en el alquiler, aval bancario, declaración de la renta. Si el Estado no protege al propietario, los propietarios intentan protegerse a sí mismos. A nadie le gusta que le roben. A nadie le gusta que le engañen y que le tomen el pelo. Y perder lo que es suyo. Como consecuencia, hoy en día es casi más difícil alquilar que sacar una oposición de notario. Cada vez es más complicado que la gente pueda alquilar un piso, porque se le exigen muchas condiciones. Y además hay mucha gente interesada. Esta es la realidad. ¿Y qué hace el gobierno mientras tanto? Pues el gobierno lo que hace es echar balones fuera. ¿Pensáis acaso que van a reconocer sus errores? ¿Pensáis que el señor Sánchez, Yolanda Díaz, socialistas y comunistas, después de todas las tropelías, después de todo el desastre que han creado en el mercado inmobiliario, están dispuestos a decir, oh, lo siento, me he equivocado? El intervencionismo, el control de precios, el prohibir los desahucios, ha sido un error. Nos hemos cargado el mercado del alquiler. Lo siento mucho, no volverá a pasar. Vamos a aplicar medidas correctas. No. Olvidaos del peluquín. Eso no va a pasar en este país llamado España. ¿De quién es la culpa, según el gobierno? Pues para Pedro Sánchez, la culpa, cómo no, es de los malvados liberales. Atención. Comprar o alquilar una vivienda, sobre todo en las grandes urbes, es una misión imposible para amplias capas de nuestra población. Por tanto, tenemos que hablar claro, porque si España hoy tiene un problema de vivienda, es por el fracaso de las políticas neoliberales que se han practicado durante las últimas décadas. Es por el abandono de la intervención pública durante las últimas décadas. La renuncia a la regulación pública, la renuncia a la colaboración público-privada, la renuncia a la inversión y la construcción de vivienda pública. Y sí, en cambio, mucho fondo buitre y una ley del suelo que trajo la crisis financiera, la burbuja inmobiliaria, dolor y sufrimiento a amplias capas de la población en nuestro país. Llevan 6 años en el gobierno. ¿Qué liberalismo? ¿De qué liberalismo me estás hablando tú, Pedrito? 6 años en el gobierno. 4 de los cuales, los últimos 4, han intervenido de forma brutal, inédita, histórica al mercado del alquiler. ¿De qué liberalismo me estás hablando? Con el control de alquileres. ¿Que no puedes actualizar tu renta en función del IPC? ¿De qué liberalismo me estás hablando con la fijación arbitraria de precios que marca tu ley de vivienda asquerosa y repugnante? ¿De qué liberalismo me estás hablando si estás atacando la propiedad privada, impidiendo, prohibiendo los desalojos de inquilinos morosos? ¿De qué liberalismo me estás hablando si estás protegiendo a los ocupas, a los delincuentes, a los caraduras, a los criminales frente a los propietarios honrados? ¿De qué liberalismo me estás hablando, Pedro? El culpable eres tú, amigo. Tú eres el culpable. Esta es la versión del presidente que dice nuestra queridísima e inteligentísima vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar, líder comunista. Pues que la culpa es de las comunidades autónomas que no aplican la ley de vivienda. ¿Ah, sí? ¿Y Cataluña? Cataluña la está aplicando. Y en Cataluña es donde más problemas hay con el alquiler.
y donde más suben los precios. Dice Yolanda Díaz que la culpa es de los propietarios, que suben los alquileres. Ah, sí. Pero si habéis limitado los precios, habéis impuesto control de precios. Y por supuesto, según Yolanda Díaz, la culpa es de los inversores. Pero, ¿de qué me estás hablando? Si no se invierte en la construcción de vivienda, no se construye vivienda nueva. Lo que hay es falta de inversión, no un exceso de inversión. Esto es lo que dice Yolanda Díaz en el Congreso. No quiero hablarle de vivienda. Si quiere hablamos de Venezuela, de Ginebra, de Suiza, de lo que usted quiera. Pero vamos a hablar de los problemas de los españoles, señor Tellado. El 35% de las personas que viven en alquiler tienen riesgo de exclusión social. La vivienda es hoy en España, vivamos en el lugar en el que vivamos, la gran fábrica de desigualdad en nuestro país. El gobierno de España puede seguir subiendo el salario mínimo, que vamos a tener un problema grave. Y le voy a dar datos. Usted sabe, señor Tellado, lo que cuesta no un piso, sino una habitación en Madrid supera los 500 euros. ¿Sabe quién gobierna? Usted y yo, que pertenecemos a la provincia de Coruña. ¿Sabe cuál es el salario mediano en la provincia de Coruña? Pues 1.400 euros al mes. 1.464. ¿Sabe lo que vale un alquiler, señor Tellado, en la ciudad de Coruña? 900 euros. ¿Me dice usted qué modelo social se está construyendo? ¿Puede alguien vivir con 1.464 euros al mes y pagar un alquiler en la ciudad de Coruña, a la que pertenecemos usted y yo, con estas condiciones materiales de vida? Ya le digo que no. Y la cuestión es, señor Tellado, ¿cuál es la respuesta del Partido Popular? La respuesta del Partido Popular a las condiciones de vida de la gente de nuestro país es la señora Ayuso, que dice con chulería que se niega a aplicar la ley de vivienda. Es la respuesta del señor Moreno Bonilla, que dice en Andalucía que se niega a aplicar la ley de vivienda. Es la respuesta del señor Mazón. Es la respuesta, señor Tellado, de Alfonso Rueda, gallego, como a ti, como a mí, que dice que se niega a aplicar la ley de vivienda, a pesar de que ya la vivienda es un problema en Vigo, en Coruña, en Ferrol, en Santiago de Compostela. Esa es su política, señor Tellado. Ahí tenéis a la maestra Yolanda Díaz, la maestra del populismo y de la ignorancia, del analfabetismo económico. ¿De quién es la culpa del alquiler para Yolanda Díaz? Es del PP. Son las comunidades autónomas que no aplican la ley de vivienda. Insisto, la ley de vivienda se aplica a nivel nacional, porque los desahucios, la prohibición de desahucios es a nivel nacional y el control de precios es a nivel nacional. Y la intervención en los contratos es a nivel nacional, es competencia del gobierno central, es tu competencia, Yolanda, de tu gobierno, del Estado. Y hay comunidades autónomas que, gracias a Dios, no aplican hasta las últimas consecuencias la ley de vivienda, pero hay otras que sí. Cataluña la aplica. Cataluña aplica la ley de vivienda hasta las máximas consecuencias, estableciendo precios por debajo, inferiores a los del mercado en las grandes ciudades, especialmente Barcelona. ¿Y cuál ha sido el resultado, Yolanda? Querida Yoli, ¿cuál ha sido el resultado? Que se ha desplomado la oferta de viviendas en alquiler, ha desaparecido el mercado del alquiler en Cataluña. Es donde hay más problemas, porque no hay oferta, amiga. Y el precio se ha disparado, y es imposible alquilar en Cataluña y es imposible alquilar en Barcelona, con casi 3.000 interesados por piso. ¿Quién es el culpable? La culpable, eres tú. Es el gobierno. El diagnóstico del gobierno es erróneo, os están engañando. Y esto está perjudicando a todos los españoles, pero muy especialmente a las rentas bajas y a los más jóvenes. Y como el diagnóstico es erróneo, las soluciones que proponen también son equivocadas. Ahora el gobierno reconoce que hay un problema. Lo que no reconoce es que lo han creado ellos. ¿Y cuáles son las soluciones que aportan? Pues ahora pretenden obligar a todas las comunidades autónomas a aplicar la ley de vivienda, quieran o no quieran, tal y como ha hecho Cataluña. Cataluña la aplica y el resultado ha sido todavía peor. También hablan de incrementar los controles de precios. El control de precios no ha funcionado en España, no ha funcionado nunca en la vida, en 4.000 años de historia de control de precios que tiene la humanidad, jamás ha solventado ningún problema. Al contrario, los ha agravado, ha generado escasez, graves distorsiones, problemas enormes.
Pues bien, ellos quieren más control de precios. Aquí tampoco funciona, ya se ha demostrado, pero quieren más control de precios. E incluso están hablando de prohibir la venta de vivienda para alquiler en las grandes ciudades. Pero si hay un problema de oferta, si encima prohíbes que la gente invierta, compra o construya para poner en alquiler, va a haber menos oferta, hija mía. ¿Pero qué es sentido común? ¿Qué es pura lógica? Pues no. Tenemos un gobierno de incompetentes, de tuercebotas, de ignorantes, analfabetos, mentecatos. Y todos sus sinónimos asociados. Son tontos, son bobos, son idiotas, son estúpidos, son imbéciles, son necios, cretinos, lerdos, memos, majaderos, sois zotes, sois abobaos, alelaos, una panda de atontaos. Y luego están los sindicatos de inquilinos, que ahora anuncian una huelga nacional para dejar de pagar el alquiler, hacer un gran simpa el próximo 13 de octubre. Este es el anuncio. Ahí lo tenéis. Dejemos de pagar los alquileres. Se acabó. Sindicato de inquilinos. Estos son los nuevos Ada Colau. Ada Colau hizo carrera política en su día protegiendo a los ocupas. Fue alcaldesa de Barcelona y Barcelona se ha convertido en un vertedero, en el basurero de España. Bueno, pues estos ahora están intentando hacer carrera política con el tema del problema del alquiler. Y hablan de dejar de pagar las rentas. Esa es la solución. La solución es dejar de pagar las rentas. Por cierto, Sindicato de Inquilinos, al que le hemos invitado a este programa para que den su opinión, pero no se han pronunciado al respecto. ¿Por qué será? La solución, amigos, es muy fácil. Tan solo bastan dos cosas en este país para solventar el problema del alquiler. En primer lugar, seguridad jurídica. Proteger a los propietarios frente a morosos y ocupas. Y en segundo lugar, aumentar la oferta. Construir más vivienda y fomentar la rehabilitación de vivienda. Punto. Final. No hay más. Con estas dos medidas se solventaría buena parte del problema del alquiler de inmediato. Y algunos diréis, bueno, demuéstramelo. Ponme un ejemplo real. Argentina. Fijaos en el siguiente gráfico. En Argentina sucedía lo mismo que en España hasta que llegó un presidente liberal libertario como Javier Milei y dijo se acabó los controles de precios, se acabó la prohibición de los desahucios, que trabaje el mercado. El capitalismo es la solución. La propiedad privada. ¿Y qué pasó? Pues que la oferta, como veis ahí, este gráfico refleja la oferta de viviendas en alquiler, la evolución de la oferta de viviendas en alquiler en Buenos Aires, que es donde se concentra el grueso de la población argentina. Se ha disparado. Se ha disparado desde que Javier Milei llegó a la presidencia el pasado mes de diciembre. Más oferta, igual demanda. ¿Qué ha pasado con los precios? Han caído. El precio del alquiler en Argentina, en Buenos Aires, se ha desplomado en términos reales descontando la inflación. Hay más oferta, igual demanda, menos precios. Esta es la realidad. El gobierno te está engañando y te está haciendo la vida imposible. Para hablar sobre esta cuestión de primera mano, vamos a entrevistar a un inversor que tiene pisos en propiedad y que los alquila para que nos dé su opinión al respecto. Bueno, pues para hablar de esta problemática contamos con un experto en materia inmobiliaria porque es inversor en vivienda. Él tiene pisos en propiedad, inmuebles en propiedad y los alquila. Por lo tanto, conoce en profundidad este mercado y todo lo que está pasando en él. Se trata de Iker Lahut, fundador de Reconecta, un evento exclusivo para inversores inmobiliarios que se celebra en Madrid. Y además recomiendo encarecidamente seguirlo en Twitter. Tiene una cuenta en Twitter donde habla sobre el mercado inmobiliario. Su cuenta es Iker Real Estate, si no recuerdo mal. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. Gracias por tenerme.
Bueno, un auténtico placer estar contigo. Estamos profundizando en cuáles son los problemas, las causas reales del problema de la vivienda en España, especialmente relacionado con el alquiler. ¿Qué es lo que ha pasado desde tu punto de vista en los últimos años para que el precio del alquiler se haya disparado de forma tan brutal como se ha disparado y que cada vez sea más difícil alquilar un piso en las grandes ciudades de España? Resumidas cuentas y para hacerlo fácil, ha desaparecido la oferta. O sea, vivimos en un mercado capitalista y entonces el precio siempre va a ser el que determine la intersección entre la oferta y la demanda. La demanda sigue incrementando, todos sabemos que cada vez se mudan más personas a las grandes ciudades, pero la oferta no es que no haya mantenido el ritmo, pero es que además ha desaparecido. Y hay muchas razones porque llevamos 4 o 5 años imponiendo reglas y regulaciones que cada vez hacen menos atractivo invertir en inmuebles. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las principales medidas que ha puesto en marcha el gobierno que están perjudicando precisamente el mercado de alquiler y que están restringiendo esa oferta? Todas hemos ido poquito a poco, ¿no? Esto, como dicen que cuando vas a la quiebra es poco a poco y luego de repente, ¿no? Pues hemos ido poco a poco. Primero quitaron los beneficios fiscales a las empresas que alquilaban a vivienda. Luego, pues cuando vino los periodos inflacionarios más altos que hemos tenido en los últimos 40 o 50 años, se limitó poder subir los precios según el IPC. Cuando vino el COVID, que era lógico, pues se prohibieron los desahucios, pero es que llega un momento en el que todo eso se va acumulando. Entonces, ahora mismo, creo que la puntilla ha sido la protección a los ocupas, ¿no? O sea, la protección a vulnerables o a morosos, que cuando mucha gente habla de que la ley de vivienda no se aplica en todo el país, es erróneo, ¿no? O sea, la única parte que no se aplica es la de los alquileres, ¿no? La de limitar los alquileres o topar los alquileres según el baremo central, pero ahora mismo si se te mete alguien en un piso no le puedes sacar con nada de facilidad y se te meten o por las buenas o por las malas. O sea, aunque tú le des la llave a una persona para que te alquile la vivienda, si esa persona luego es vulnerable, no le sacas de ahí nunca. Entonces, pues al final como propietario tienes que tener mucho cuidado a quién dejas entrar y pues esa oferta desaparece. Los pocos pisos que hay, la gente está cada vez más desesperada, pagando más dinero y estamos en la situación en la que estamos. ¿Tienen miedo los propietarios? ¿Tenéis miedo los propietarios? Tú que primero que eres propietario que se dedica al mercado del alquiler y otros compañeros y agentes que tú conozcas de primera mano, ¿hay miedo, hay inseguridad por parte de los propietarios a la hora de alquilar? Es absoluto, es mi mayor preocupación. O sea, mi mayor preocupación es a quién dejo entrar. Yo, el último piso que se me quedó vacío, ¿sabes? Pones un anuncio y te llaman decenas, si no cientos de personas. Pero mi objetivo es a quién dejo entrar. Y eso es lo que me quita el suelo, o sea, el sueño. Inmediatamente se le pone una alarma al piso, porque como se meta alguien, no le puedes, ¿sabes? Ya tienes un problema. Y luego empiezas a enseñarlo y a ver a quién dejas entrar. Entonces, por eso se habla tanto de los castings. Yo no hago un casting porque me apetece que la gente lo pase mal, pero es que tengo que escoger a ver a quién dejo entrar. Entonces, intentas evitar a alguien que pueda ser declarado vulnerable o que no quiera pagar. Es decir, el problema no es que puedan pagar, el problema es que quieran pagar. Entonces, si dejas entrar a alguien y deciden dejar de pagar, es prácticamente imposible recuperar esa vivienda en un tiempo razonable. Entonces, yo, por supuesto que existe miedo. Esta mañana me he despertado con en el chat que tenemos pues unos amigos, un piso vacío, han entrado los ocupas con muebles, una nevera y comida. Entonces aparece la policía y dice, este es mi piso. O sea, los vecinos la han grabado entrando con esas cosas. Y la policía dice, no, parece ser que llevan aquí residiendo un tiempo. Entonces yo no puedo tomar esa decisión. O sea, es que vete al juzgado. El piso teóricamente lo vas a recuperar. ¿Pero cuándo? Porque ve por una denuncia y ahora con la nueva ley
que tienes que intentar llegar a un acuerdo, demostrar que tú no eres gran tenedor, que el otro no es vulnerable. Todos esos son retrasos. Y en el mundo inmobiliario tienes un activo que no produce dinero, estás perdiendo. Entonces, hay que... Lo más... O sea, en España es el único país que el ocupa quiere una denuncia, porque sabe que eso va a retrasar más el proceso. Entonces, efectivamente, hay miedo y es por eso por lo que no salen pisos al mercado. ¿Cuánto se tarda? O sea, ¿habéis notado que se tarda más en resolver, por lo tanto, los desahucios o los desalojos? Ya no solo de ocupas, que el problema de la ocupación existe y es un drama, sino sobre todo lo que se conoce como inquiocupación. Es decir, que tú metes a un inquilino, te deja de pagar y se convierte en un moroso que no puedes echar. ¿Cuánto se puede tardar por la vía legal, por la vía judicial, en echar a un moroso? No a un ocupa, sino a un inquilino moroso. Pues la media hablan depende de la ciudad, depende del juzgado que te toque, pero la media está en 2 años. De hecho, la ley ahora mismo, la nueva ley de vivienda, obliga, antes de poner una denuncia, a que tú demuestres que no eres gran tenedor, a que demuestres que el otro no es vulnerable, a que demuestres que has intentado llegar a un acuerdo extrajudicial. O sea, simplemente para poner una denuncia ya estás, o para que te acepte la denuncia al juzgado, ya estás en 4 meses, más o menos, ¿no? Y de ahí, pues el proceso. El último, yo tuve un piso el último que compré, el último que me ocuparon, el mismo día de la firma se metieron pues una familia, pues año y 8 meses. Y porque tuve la suerte que pudimos demostrar que no eran vulnerables. Porque si llegan a admitirles que son vulnerables, no les sacas porque pues, la ley ahora mismo está prohibiendo los desahucios de un vulnerable. Entonces, hasta fin de año no se puede sacar a un vulnerable y eso a saber si lo van a extender. Entonces, efectivamente, es un problema para mí muy grave. Cuando hablamos de inquilinos vulnerables, Iker, estamos hablando de fundamentalmente familias con hijos menores a su cargo y que tienen rentas bajas, ¿no? Básicamente. Sí, me tengo que mirar la ley, pero sí, es una persona con una familia, si tienes hijos, si ganas menos del SMI o el SMI y, ¿sabes? Con servicios sociales dice que es vulnerable, esa persona está protegida para no tener que pagar. Con lo cual, es imposible o prácticamente imposible echarle. Es imposible. Ahora mismo la ley dice que hasta final de este año no se le puede echar. Entonces, eso es una ley como todo. O sea, seamos sinceros. A final de este año, Iker, porque hay una fecha establecida por ley donde, en teoría, esa prohibición de desahucio decae. Pero lo que se está produciendo desde hace años es que se prorroga automáticamente, con lo cual estamos en una situación en la que durante años esas familias teóricamente vulnerables no pueden ser desalojadas por impago de alquiler. Exactamente. Entonces, lo que tiene, o sea, el razonamiento era el correcto, vamos a ser sinceros, si hay una pandemia global, la gente está muriendo en la calle, no vas a sacar a la gente, oye, no me has pagado el alquiler. El concepto original, yo creo que nadie lo discute. Lo que no puede ser es continuar en este proceso, porque hay gente que desde el 2020 está viviendo en una casa sin pagar al alquiler y no hay manera de sacarles. Efectivamente, porque esta medida que se aprobó con carácter extraordinario para afrontar una situación extraordinaria, como fue la pandemia, se aprobó en el año 2020, pero desde entonces sigue vigente y se prorroga automáticamente por parte del gobierno. Además, que a mí es algo también que me sorprende, con un consenso a nivel político brutal. Esto ya no es una cuestión solo del gobierno, que también, sino que otros partidos de la oposición apoyan de forma populista este tipo de medidas que atentan directamente contra la propiedad privada. ¿Habéis notado, por lo tanto, como consecuencia de este incentivo perverso, el hecho de que si yo soy moroso estoy protegido, el Estado me protege, no me podéis echar? ¿Ha aumentado la morosidad? ¿Habéis notado si se ha producido un incremento en la morosidad por parte de los inquilinos? O sea, eso ya me resulta más difícil responderlo porque, en general, el objetivo que sabemos a los que nos dedicamos a esto es tener a gente que no quiera vivir así, que quiera vivir tranquilamente, que quiera pagar su alquiler. Yo creo que nadie vive cómodamente pensando que en cualquier momento les pueden desalojar o sin pagar. O sea, entonces, en general, la gente que estamos dejando entrar
o por lo menos que intentamos filtrar, es para que tengan esa intención de pagar, ya no solo que quieran pagar. Entonces, por ahora estamos ahí, pero sí estás en una situación de inferioridad, ¿no? Porque si ese inquilino se retrasa con el pago o no te quiere pagar, pues te dice, oye, pues denúnciame. ¿Y qué haces? ¿Cómo se pueden evitar este tipo de riesgos? Comentas que ahora lo más habitual del mundo es hacer casting. Y de hecho, claro, la oferta es tan reducida y la demanda es tan alta que son decenas, cientos los interesados en poder alquilar un piso. Claro, eso es, tienes un abanico enorme para escoger inquilino. ¿Cuáles son las condiciones básicas, por tu experiencia, tus recomendaciones básicas para todos aquellos que pongan su piso en alquiler con el fin de minimizar el riesgo de impago? Bueno, la primera es siempre poner una alarma en la casa, porque por lo menos si salta la alarma está alguien entrando al momento y eso es más obvio con la policía. Y una vez para escoger a inquilino dejar entrar, lamentablemente es evitar los niños, porque eso siempre facilita que puedan ser vulnerables. Cuantas más personas en el contrato, mejor, porque puedes denunciar a más personas. Que ganen cuanto más mejor, más por encima del SMI también mejor. Y simplemente, pues estamos ahora nosotros pidiendo referencias de dónde vienen. O sea, dónde vivías antes, puedo hablar con tu casero para saber qué tipo de personas son y si van a dar problemas. Y luego entiendo que también se empiezan a exigir más garantías, ¿no? Avales, un mes de entrada más otro pago de mes corriente, nóminas, trabajo estable. Todo eso es lo básico, vamos. Lo básico, es que eso lo he dado por descontado. Obviamente nóminas, pedir también la vida laboral, por eso es más difícil de falsificar, y siempre 2 meses de garantía adicional al mes de fianza, porque demuestra pues una capacidad de pago, solvencia económica y pues un poco de responsabilidad. O sea, sé que es muy difícil tener que juntar 3 meses más el mes en curso, 4 meses, pero ya me estás demostrando que vienes con una capacidad, con pulmón financiero. Y además, si yo tengo 3 meses tuyos en el banco, sé que incentivas el buen comportamiento. O sea, pues si me dejas de pagar, pues sabemos que yo por lo menos 3 meses los tengo más o menos cubiertos. Esto es, tú que conoces también un poco el mercado internacional, ¿esto supone una anomalía a nivel internacional? ¿Sucede en otros países esta desprotección tan absoluta hacia los propietarios? Yo no lo conozco en ningún lado. O sea, a mí, hasta sitios más proteccionistas como en Estados Unidos, no se tarda 2 años en recuperar una vivienda cuando te dejan de pagar. Mercados como en California, San Francisco, Los Ángeles, obviamente no. Y luego ya mercados dinámicos donde es un mercado más eficiente, en Oriente Medio, es algo totalmente ajeno o extraterrestre. O sea, si no pagas te tienes que salir, y si te metes y no es tu casa, te saco y ya está. O sea, no hay manera. Yo lo oigo en tu programa y es muy lógico. O sea, los propietarios queremos reducir esa rotación. Yo hasta hace 5 años siempre alquilaba por debajo del precio de mercado, porque lo que quería era que el que estuviera contento, estuviera sin no me diera problemas, y que no se fuese, porque cada vez que se va alguien pierdes un mes, tienes que pintar, tienes que arreglar cosas, tienes que arreglar desperfectos. Entonces, lo que quieres es minimizar esa rotación. Lo que queremos todos es que venga una persona, pague su alquiler y se vaya. Nadie se dedica activamente a hacer la vida difícil a alguien para que se salga cuando te están pagando el alquiler al que has acordado. Hemos firmado un acuerdo entre 2 adultos, yo te doy un inmueble y tú pagas el alquiler. Si estamos todos contentos, ¿por qué vamos a cambiar eso? Sin embargo, el propio gobierno reconoce que hay un problema, como si no llevaran 6 años gobernando en este país. Pero ellos no tienen la culpa absolutamente de nada, a pesar de la aprobación de la ley de vivienda, a pesar del control de precios, a pesar de la impunidad frente a los morosos y frente a los ocupas. Nada de esto tiene que ver con el problema del alquiler en España. Los culpables son los especuladores,
son los propietarios, son los fondos de inversión. Y ahora lo que pretenden, tanto el PSOE como Sumar, es poner en marcha nuevas medidas intervencionistas. Hablan de imponer el control de precios en zonas tensionadas en todas las comunidades autónomas, quieran o no quieran. Y luego también quieren, o están ya hablando de prohibir la venta de vivienda para alquiler en el centro de las grandes ciudades. ¿Cuál crees que será el efecto de este tipo de medidas? O sea, es una huida hacia adelante. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿dónde ha funcionado esto? Y eso es lo que, en eso es lo que falla. Si la idea es muy fácil, es lógico que si tú le dices a tus votantes o a grandes rasgos digas, oye, pues si prohibimos el precio, lo marcamos, lo topamos, ahí se queda y eso es bueno. Pues es una manera muy simple, pero hay que pensar en las consecuencias. Entonces, ahora últimamente se habla de Lamborghinis. Podemos prohibir que se vendan los Lamborghinis o poner el precio máximo del Lamborghini. Tienes que vender un Lamborghini a 20.000 euros. Pues ¿cuántos se van a vender? Cero. Pues el que tenga uno no lo va a vender. Entonces, la lógica es clara y sobre todo lo que no consigo yo, y mira que lo he intentado buscar, es una ciudad en el mundo donde esto haya funcionado a largo plazo. Obviamente, el primer día pues se topan y parece ser que los precios han bajado, pero si desaparece la oferta, ¿de qué te sirve? Y en cuanto lo tienes a largo plazo, pues acabas con un mercado inmobiliario de lo que antes se llamaba las rentas antiguas, de que están a un precio antiguo, que no se cuidan y que son un parque de inmobiliario horrible. En Nueva York, conozco gente inversores en Nueva York y es que tienen pisos que no les compensa ni, ¿sabes?, meterles un solo euro. ¿Por qué? Porque no lo pueden recuperar, porque están protegidos con el famoso rent control. Entonces, si me dices cuál es el modelo, cuál es el que quiero copiar, pues a lo mejor lo podemos ver, pero en ninguna ciudad del mundo esto funciona. O sea, en París no hay muebles para alquilar. Podemos hacer una especulación y han bajado un 0,06%. Pero si no hay muebles, ¿de qué te sirve? O sea, lo que tenemos que hacer es construir y que el mercado ¿sabes?, lo cumpla. Y últimamente también dicen, no, pues es que tenemos que construir vivienda social y vivienda barata. O sea, te lo digo ya, que lo hemos vivido cuando ¿sabes?, cuando el mercado es cíclico, ¿no? Cuando hay una baja de precio. Si construyes viviendas de 400.000, entonces las de 300.000 son más baratas porque van a decir, oye, pues si por 100.000 euros más me puedo ir ahí. Y al final todo va cayendo. Entonces el mercado se autorregula siempre porque siempre va a ser más eficiente que un gobierno central marcando con una hoja Excel a cuánto se pueden alquilar las cosas. Esto que comentas de las rentas antiguas es muy interesante porque mucha gente lo desconoce. Eso fue una medida que se aprobó bajo la dictadura franquista, que ahora defienden, curiosamente, los partidos de izquierda en España. Quieren reinstaurar la renta antigua que impuso Franco en España, que consistía básicamente en: tú alquilas una propiedad y a ese inquilino no le puedes subir el alquiler, con lo cual la inflación, lógicamente, te va minando la renta, porque con el efecto de la inflación el alquiler que tú cobras como propietario es cada vez inferior en términos reales, una vez descontada la inflación, y no lo puedes echar al inquilino. Con lo cual, el efecto que sucedió en España es que desapareció por completo de un día para otro el mercado del alquiler. La gente, los propietarios, dejaron de alquilar pisos. Tan solo podías comprarlos, y no todo el mundo tiene la capacidad para comprarlos. Desapareció por completo el mercado del alquiler en España, con una consecuencia también negativa, y es que los propietarios, como bien comentas en el caso de Nueva York, en muchos casos no tenían ningún incentivo para invertir en el mantenimiento del inmueble, porque lógicamente estás perdiendo dinero. Tienes una persona ahí que no te paga o que te paga muy poco y como consecuencia no te vas tú a gastar encima el dinero en arreglar la fachada, en arreglar la grifería, en reformar el piso por dentro, con lo cual ese tipo de viviendas pues al final acaban deteriorándose de forma muy sustancial. Bueno, la lógica y el sentido común, Iker, que por desgracia en este país que tanto queremos, pues no abunda en demasía. Iker Lajut, fundador de Reconecta, evento exclusivo para inversores inmobiliarios en Madrid, inversor particular y gran conocedor en la materia. Un auténtico placer que hayas estado con nosotros. Fuerte abrazo. Gracias, Manuel. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado. Antes de despedirnos, dar las gracias a nuestro patrocinador Primor y
recordaros que os podéis hacer socios de B1 Media. Si te haces socio anual, tienes un mes gratis. Apóyanos para reforzar y garantizar la prensa libre en este país. Como digo, muchas gracias a todos por estar ahí. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.